Encontramos con otro dolor que nos preocupa y nos debe ocupar también a los mendocinos y a los argentinos. Y es lo que está sucediendo en el norte, concretamente en Salta. En tierra salteña hay 3 ríos que atraviesan su geografía. El Pilcomayo, el Bermejo o Teuco y el Pasaje o Juramén. Del que más se habla es del Pilcomayo, que creció muchísimo, desbordó y ha provocado gravísimas inundaciones y cientos de evacuados. Esto pasa hoy en Salta, viene pasando desde hace días. Imposible no verlo, imposible no estar al tanto de lo que allí ocurre e imposible no ser alcanzado por el pedido solidario también. Vamos a hablar ya mismo con un periodista salteño que ha estado hace horas recorriendo ahí la tierra atravesada por el Pilcomayo, Nicolás Fernández, del diario La Gaceta de Salta. Estamos en contacto con Nico. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, salteño querido. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte todo muy bien por acá, al menos aquí en Capital. Bueno, contame, vos que has visitado ahí justamente el lugar de la crecida del río Pilcomayo, ¿cómo es exactamente la situación? Porque uno por ahí se queda con el recorte de lo que cuenta un medio u otro, y qué mejor que tener de tu propia palabra qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa en estas horas con la población que está cerca del Pilcomayo. Bien, a ver, una de las primeras cosas que me interesaría aclarar tiene que ver con dónde se produce esto geográficamente. Bien. Esto está muy lejos de esta capital, porque obviamente cuando esto trasciende por los medios nacionales, imagino que gente que vive lejos de Salta o que no conoce Salta puede leer que es Salta y pensar que es capital, pero esto en realidad se produce entre 500 y 600 kilómetros de Salta capital, casi en un punto tripartito entre la frontera con Bolivia y la frontera con Paraguay, muy al norte. Como vos bien decías en el inicio, pasa allí el río Pilcomayo, que viene bajando desde Bolivia, y todo empieza a explotar de algún modo con las intensas lluvias que se produjeron, no tanto en la zona, que si bien ha llovido más de lo normal, el problema tiene que ver con lo que llueve en Bolivia. Allí está la cuenca norte de este río Pilcomayo, ha llovido mucho en la parte de Villamontes, y allí es donde hay una represa que no está conteniendo el agua. Y esto ha hecho que el río de alguna manera se inunde, su caudal ha crecido 1,5 metros más del máximo registro histórico tenido en cuenta, digamos, estadísticamente. Esto habla de la magnitud. Y hay que explicar una cuestión también técnica, que el río Pilcomayo es un río muy particular. No es un río que va por un solo cauce llevando todo el agua, sino que es un río que año a año va teniendo nuevos desprendimientos, nuevos brazos, se explaya mucho hacia los costados, es como que abarca una cantidad de territorio muy grande, de muchísimas hectáreas, y todo el tiempo tiene bifurcaciones nuevas. Y esto afecta mucho a las comunidades, porque si bien el pueblo de referencia es Santa Victoria Este, a la vuelta, alrededor, a muchos kilómetros, viven muchas comunidades de pueblos originarios, de criollos, que son caseríos que están ubicados en el medio del lecho del río, digamos, que a la vuelta del año no tienen problemas porque el agua no pasa por ahí, pero atendiendo lo que les contaba recién, sobre todo con una crecida como la que estamos viviendo ahora, bueno, el agua ha arrasado sus viviendas. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo está toda esta gente? Porque, digo, se habla de miles de evacuados, de gente que no ha querido, algunos de ellos no han querido soltar sus pertenencias, alejarse demasiado de sus casas. ¿Cuál es la situación real por estas horas, Nico? Sí, tal cual, eso que marcabas es una característica muy particular. Cuando todo esto empezó a advertirse que la cuenca del río estaba creciendo mucho, hace ya una semana atrás, pasó esto. Los hombres de las comunidades ordenaban, digamos, a sus mujeres que recojan a los chicos algo de ropa y ellos se autoevacúen. Luego después vino la ayuda provincial para completar la evacuación, pero ellos se quedaron en el lugar tratando de salvar las pocas cosas que tienen, y cuando hablamos de poco realmente es así. Con suerte si tienen alguna heladera o algún otro electrodoméstico, pero después son casas verdaderamente muy humildes. La situación hoy tiene que ver con más de 8.000 evacuados, entre personas que se autoevacuaron primero y luego fueron sacadas de sus hogares a través del equipo de emergencia y de la ayuda que está dando la provincia, los municipios afectados y por supuesto también Nación. Y después, a ver, en las últimas horas ha habido una buena noticia y tiene que ver con la falta de lluvia en Bolivia y en el norte argentino. Esto ha hecho que baje un poco el nivel del río. Ayer la información hablaba de unos 70 centímetros de baja. Bien.
Y esto lo tenemos en cuenta para, de alguna manera, tener magnitud del agua que estamos hablando. Yo recién les decía que el río se explaye mucho hacia los costados. Pensemos 70 centímetros en toda esa extensión, estamos hablando de una cantidad de agua muy grande. Claro. Pero obviamente el pueblo de Santa Victoria, por ejemplo, que es el pueblo de referencia, tiene 6.000, 7.000 habitantes. Toda Bien. la zona, estamos hablando de unos 13.000 habitantes. El pueblo por ahora no ha sido inundado porque tiene lo que se llaman anillos, es un terraplén de ruta, digamos, que lo protege, y eso todavía no ha rebalsado. Bien. Pero, ¿por qué seguimos en alerta? Porque está anunciado que para el fin de semana va a volver a llover en la zona y en Bolivia, y eso puede hacer que vuelva a crecer el río. Bien, en ese mientras tanto, es importante la ayuda de toda la comunidad argentina, ¿no?, que pueda acercar su colaboración inmediata. Yo tengo entendido que hace falta, y mucho, agua envasada, pañales, alimentos secos y no perecederos, y también hasta ropa de cama, porque hay que pensar que toda la gente que fue evacuada o que no se alejó demasiado, ahora va a volver a viviendas que están en muy malas condiciones y han perdido mucho de sus pertenencias. ¿Podés aportarnos algo, Nico, de qué cosa hace falta así como muy urgente hoy en Salta? Sí, absolutamente. El agua es clave, es fundamental. Agua potable, porque Bien. la verdad es que no tienen, además como han evacuado los pueblos de la zona, Sí. no hay ningún kiosco ni nada, ni tienen abastecimiento tampoco. Repelente contra insectos, porque Bien. es una zona que en verano tiene, digamos, muchos mosquitos, y con esto de la inundación, por supuesto que se ha agravado esta situación. Ropa, también estamos hablando de alimentos, medicamentos también, mucho lo que tiene que ver con remedios y demás es otro de los elementos fundamentales. Después, por supuesto, cualquier cosa sirve, pero esto que acabamos de mencionar son claramente los elementos más importantes. Hoy por hoy los evacuados están fundamentalmente en una ciudad que se llama Huaray, que está a unos 130 kilómetros de Santa Victoria, y en Tartagal, que está a unos 150, 160 kilómetros del lugar, y en campamentos que ha montado el ejército al costado de la Ruta 54, donde también están apostados porque no quieren alejarse más. Ellos piensan en volver. Claro. Vos recién marcabas muy certeramente que realmente no saben con qué se van a encontrar. Incluso Exacto. muchos saben que no van a poder volver a vivir en donde vivían, quizá porque un brazo de nuevo del Pilcomayo ya pasa por ese lugar, y no solamente no ha quedado nada, sino que hay agua, con lo cual no se van a poder establecer allí. Tal cual. Entonces, esto de la vuelta va a ser el gran tema de aquí a un tiempo, cuando realmente la situación se normalice. Los especialistas hablan de estar en alerta con las lluvias y las crecidas, al menos durante febrero y marzo, con lo cual la vuelta se va a demorar, y esto agrega otro problema. En Aguaray, en Tartagal, la mayoría de los evacuados están en escuelas, y dentro de un mes tienen que empezar las clases. Claro, Entonces, claro. tienen una situación ahí que resolver. Nico, gracias por toda esta información, gracias por el contacto, por tu tiempo. Tenés que saber que ahora cortamos con vos y yo me voy a quedar con los mendocinos a través de la tele, contándoles una campaña que les va a intentar llevar ayuda lo más inmediatamente posible, ¿sí? Gracias por el contacto. Qué bueno, me alegro, la verdad que la solidaridad de todos los argentinos siempre está al pie del cañón, y en este caso los salteños la necesitamos. Ha sido un placer y a su disposición cada vez que quieran. Gracias, Nico. Nico Fernández del diario La Gaceta de Salta. Concretamente, en esta vuelta a casa de estos lugareños, en esa población cercana al Pilcomayo, se van a encontrar con casas devastadas y sin sus pertenencias. Dejaron todo para poder huir y que el agua no les llevara también la vida. La Fundación de Todo Corazón, que nos abarca también como medio de difusión, junto a Defensa Civil Mendoza y la UMASA, la Universidad Massa, han armado una campaña que se llama Ayuda para Inundados de Salta, con el fin de difundir la campaña de recolección de donaciones para ayudar a estos miles de salteños evacuados por las inundaciones de las que hablábamos con Nicolás Fernández. A ver, empezó ayer y va hasta el 14 de febrero esta campaña que intenta recolectar agua envasada, ya escuchabas a Nico Fernández que hace falta mucha agua envasada, pañales para niños y adultos, alimentos secos y no perecederos, ropa de cama, pero, atención, también lo marcaba, lo enfatizaba Nico, elementos de limpieza general, lavandina, desinfectantes, repelentes y también elementos de limpieza personal, porque se sabe que cuando se retire el agua de una inundación, vienen los bichitos, ¿sí? Y es tierra también, el norte salteño, lindante con países limítrofes, es tierra de muchos mosquitos y eso puede complicar la salud de los queridos salteños. Entonces, si tenés algo de esto,
¿sí? Podés acercar tus donaciones al stand de la Fundación de Todo Corazón este viernes y este sábado de 10 a 14 en Garibaldi y San Martín. Inmediatamente va a captar toda esta donación la UMASA y la va a trasladar hasta allá Defensa Civil Mendoza. ¿Sí? Te repito, agua envasada, pañales para niños y adultos, alimentos secos y no perecederos, ropa de cama, elementos de limpieza, podés sumar también repelentes, ya lo escuchabas ahí al periodista salteño, y elementos de higiene o limpieza personal. Lo llevas el viernes o el sábado de 10 a 14 a Garibaldi y San Martín, al stand de la Fundación de Todo Corazón, y la UMASA y Defensa Civil se encargan de trasladar esto hasta el lugar de este fenómeno natural, esta crecida del Pilcomayo que tanto lío ha causado en tierra salteña. Ojalá no vuelvan las lluvias o no sean tan contundentes como bien anticipaba Nico, ¿sí? Estamos con la gente de Mundo Vivienda.